el tiempo en el que se va a realizar ese proyecto, el tema y, por supuesto, ¿verdad? Los recursos que se utilizan. Una delimitación sencilla sería así como, bueno, en la presente investigación se ha tomado una población de 35 estudiantes del primer grado o segundo grado de qué sé yo, o vamos a decir primero de bachillerato de X centro educativo, y que se estará estudiando X tema, ¿verdad? Referente a esto y esto. Eso es delimitar el problema. La investigación se realizará de X fecha a X fecha. Entonces, nosotros delimitamos lo que es el problema. Luego la viabilidad sería, no sé si esto lo deberían de copiar, porque a pesar de que ahí están las presentaciones y todo lo demás y el ejemplo que también ya les he compartido, pero que a veces se nos puede escapar algo. La viabilidad es como decir, bueno, la presente investigación, es decir, es dar las razones por las que creo que ese proyecto se va a desarrollar con éxito. Por ejemplo, yo diría, la investigación se desarrollará con éxito en base a que se cuenta con la logística, se cuenta con los recursos humanos, se cuenta con, vamos a decir, la asesoría, se cuenta con el acceso a la información y eso solo lo va a colocar si realmente tiene acceso a la información usted, si no, no. ¿Me explico? Únicamente si tiene acceso a la información, si no, no. Entonces ahí ya dice usted, ¿verdad? Se cuenta con acceso a la información y todo lo demás. Y ahí es eso, la viabilidad es dar las razones por las cuales nosotros consideramos que el proyecto se va a finalizar con éxito. Y tenemos la justificación es dar los argumentos del por qué se está realizando esa investigación. Y aquí va implícita las líneas de investigación de la universidad, eso ya se los había explicado, pero lo voy a volver a explicar por si no lo recuerdan. Aquí en la parte de general, nosotros aquí encontramos las líneas de investigación de la universidad. Aquí, líneas de investigación. Ahí usted tiene que buscar cuál es la línea en la que van a desarrollar su proyecto de investigación. Y eso tiene que ir en la justificación. Además, en la justificación tiene que ir las razones por las que ustedes están haciendo ese proyecto en ese contexto. Es decir, lo estamos realizando porque esto nos permite conocer algunas problemáticas de nuestra carrera y como futuros profesionales debemos conocer pues algunos aspectos de relevancia. Bien, eso es de esa forma. No sé si tienen dudas sobre esos elementos, jóvenes. Hola, hola. Es decir, no sé si tienen dudas sobre alguno de estos elementos que estamos viendo aquí. Planteamiento del problema, enunciado. La formulación del problema son las preguntas, problema. Esta es la primera parte. Esto es lo primero que ustedes van a tener que enviar. ¿Cuándo? El 7. Cristian, veo que levantó la mano. Díganos, Cristian. Cristina, Perdón, Cristian. La justificación, ¿cuántas páginas son? Le escuchamos, Cristina. Le decía que en la justificación, ¿cuántas páginas son? Fíjese que eso, qué bueno que lo pregunta. Aquí en la plataforma, si usted va aquí a fundamentos, tema y todo, aquí le aparece a usted, por ejemplo, todos los elementos que tiene que llevar, ¿verdad? Toda la información. Pero si usted va aquí donde dice formulación del problema, hay un documento aquí que le dice aquí a usted, problema de investigación. Aquí puede ver, Cristina, que está este documento. Le damos a abrir,
se nos descarga un archivo de Word y aquí le dice a usted, aquí bajamos y ya aquí están las instrucciones. Esto es bueno que me lo haya preguntado porque de esa forma se los aclaro. Y aquí ya les dice, introducción, 2 páginas como máximo. Y la introducción se va construyendo poco a poco hasta que llegamos al final. Eso no es que tiene que estar finalizado ya. Bien, pero aquí ya le dice planteamiento del problema. Y ya le dice, ¿verdad? Plantear el problema es afinar y estructurar más precisamente la información. Pero aquí lo que usted hace, le dice y le aclara bien. En ese apartado solo va un párrafo de introducción del capítulo. Es decir, sería como quien dice, en el presente capítulo número 1, planteamiento del problema, se da a conocer todo el argumento teórico de la situación problema, en la cual se describe y argumentan algunos aspectos para tratar de entender la dimensión de los elementos del problema de investigación, el problema estudiado. Eso es, y el planteamiento del problema pues tiene una descripción de la situación problema o enunciado, formulación y justificación, viabilidad, delimitaciones y objetivos que estructuran lo que es el planteamiento del problema. Eso es lo que va aquí, un párrafo introductorio. Bien, ¿tienen alguna duda de lo de aquí? Deben de por lo menos irlo anotando en alguna libreta o algo, porque esto después se olvida. Y después me preguntan, Lee, o me escriben por WhatsApp, Lee, tal cosa. Entonces, aquí tenemos luego descripción de la situación problemática. Ya es lo que es 1.1. Ofrecer los antecedentes del problema y la información relevante, pero de manera clara y ordenada del problema de investigación. En este apartado, es decir, en antecedentes, va un mínimo de 1 a 2 páginas de antecedentes y 5 a 6 páginas de la descripción de la situación problema. ¿Lo ve ahí? Bien, luego aquí tenemos formulación del problema, que es el 1.2. Ya este no es el enunciado, esta es formulación donde se formulan las preguntas. Y aquí le dicen, este apartado, lo principal es precisar el tema ayudado por la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos concretos me interesa estudiar de este tema? La selección del tema de investigación es una labor difícil y complicada, requiere de una serie de pasos interrelacionados. Su problema inicial consiste en definir las preguntas válidas de una determinada realidad. Y aquí le doy algunos ejemplos. El problema debe de estar formulado como pregunta clara y sin ambigüedad. Por ejemplo, ¿qué efecto, en qué condiciones, cuál es la probabilidad de, cómo se relaciona con? Los elementos que conforman el planteamiento del problema son preguntas orientadoras que estén conectadas con los objetivos y el tema de investigación. Puede tener de 3 a 5 preguntas. Y ahí lo empezamos a ver. Preguntas de investigación de acuerdo con Sampieri y otros 2006, además de definir los objetivos concretos de investigación, es conveniente plantear por medio de una o varias preguntas el problema que se estudiará. Representan el qué de la investigación. Las preguntas deben asumir lo que habrá de ser de la investigación. Y aquí tenemos nosotros ejemplos. Pregunta número 1 conectada con el objetivo general. Pregunta 1 conectada con los objetivos específicos. En la plataforma va a encontrar ejemplos de todo esto. Y aquí ya tiene la delimitación, máximo 1 página, de lo que ya me estaban preguntando ahorita. Luego aquí tenemos, ¿verdad? Más ejemplos, ahí vamos viendo. Objetivos de investigación, objetivos específicos. Ahí los pueden ver ustedes. Viabilidad del problema, 2 párrafos
una página máximo. Esa es la viabilidad. La justificación, igual, ¿verdad? Aquí ya le dice, debe indicar el porqué y el para qué de la investigación, exponiendo razones para realizar la investigación. Se debe demostrar que el estudio es necesario e importante, así como cuáles serán sus beneficios. Debe incluir a qué línea de investigación institucional pertenece la investigación en máximo de una página. Ahí va la justificación. Y ahí tenemos la bibliografía. Bien, lo mismo la delimitación, ¿verdad? Que es una página nada más, cuando mucho. Un párrafo, 2 párrafos. No sé si con eso le contesto, queda con dudas. Todo claro, Rick. Y es importante, ¿verdad? Que cualquier duda que tengan, lo consulten. Y también es muy importante que vayan a verificar el contenido que está en la plataforma. Un consejo que les voy a dar es que ustedes pueden hacer una carpeta, ya sea en una USB, en Google Drive o en su computadora. Va descargando los archivos y los va, como quien dice, guardando en carpetas para tener un mejor orden, ¿verdad? De todo. Eso es muy importante. Aquí tenemos los repositorios de investigaciones. Si usted le da clic ahí, va a encontrar este montón de enlaces que lo va a llevar a un montón de artículos, de revistas, perdón, y ahí vamos a encontrar un montón de artículos. Entonces, ahí tenemos todo. Y aquí, bueno, también tenemos esquemas, los cuales tenemos que trabajar en equipos. Y aquí, pues, estos ya son ejemplos de equipos. No sé si tienen alguna duda respecto a eso, jóvenes. Aquí tenemos que es un problema, el planteamiento del problema, la formulación y el enunciado del problema, ejemplo del planteamiento del problema, esquema del proyecto de investigación. Este esquema lo pueden descargar ustedes. Revistas científicas de impacto. Todos los recursos están aquí, solo es de que trabajen. Bien. Aquí tenemos lo que es ya la tercera semana. Y aquí tenemos el esquema del problema de investigación. Este es un esquema. ¿Y qué es plantear un problema de investigación? Bueno, plantear el problema de investigación es aspectos del problema, descripción, mostrar la situación objeto de estudio, formulación, elaboración de preguntas. ¿Qué es un problema de investigación? Es un hecho, fenómeno, situación que inicia o que incita a la reflexión o al estudio. Importancia, permite conocer la situación que va a estudiar mostrando sus principales rasgos. Dimensiona el estudio, actúa de situación o aspecto que se va a estudiar. Eso es lo que tenemos ahí. Y aquí, ¿qué es un problema? Es lo que vamos a ver. Aquí tenemos ya un poco más de información. Permítanme, dejen que cargue. Y vean, aquí estos documentos, si usted los toma, no va a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque aquí ya le dice a usted que es un problema, elección del tema de investigación. Y aquí ya le empieza a explicar y aquí ya le dice, factores a tener en cuenta, escoger un problema, la precisión. El tema debe referirse a un aspecto claro y preciso. El tema elegido debe poseer un contenido definido que lo haga unívoco, es decir, que no hay forma de equivocarlo, y con límites conceptuales claros. Extensión, el tema de investigación debe ser específico y abarcar un aspecto limitado del problema. Originalidad, el tema debe referirse a un aspecto no estudiado antes. Relevancia, el tema debe de ser importante desde un punto de vista teórico y práctico. Factibilidad, tiempo, utilidad, fuentes de información, capacidad para desarrollo. Todo ahí está para que usted lo lea. Planteamiento del problema, que es el planteamiento, conceptos,
Y aquí tenemos algunas preguntas. ¿Cuáles son los elementos del planteamiento del problema? Es decir, cuáles son los datos, las situaciones, los conceptos relacionados con el mismo. ¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la relevancia del problema? Solo es de leer, jóvenes. ¿Qué pasa? ¿Por qué está pasando? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué puede pasar si todo continúa así? ¿Y qué puede hacer para evitar que eso pase? Esos son algunos elementos. Y luego aquí pues tenemos criterios del problema de Hernández Sampieri y más elementos. Aquí pueden ver ustedes cómo lo establece él. Y aquí empieza, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo surge? ¿Por qué surge? ¿Cuándo surge? ¿Dónde surge? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué se propone? ¿Qué busca? ¿Para qué? Ahí puede ver usted. No sé si con eso ya ustedes tienen una noción más clara, ¿verdad? De lo que deben ir viendo. Y ahí pues empieza a haber más elementos. Llegamos a los objetivos, que es a lo que queremos llegar ahorita. Y los objetivos, pues el objetivo general es como agarrar el tema de investigación y convertirlo en objetivo. Por ejemplo, vamos a ver equipo número de los que faltan que les haga observaciones. Hola, hola. ¿Algún equipo que le haga falta que le haga observaciones?